este vídeo vamos a presentar los informes de la sección de comparación del módulo de sensores. Esta sección se compone de diferentes informes que son accedidos a través de cada una de las pestañas. El primero de ellos es el informe de comparación de periodos. Este informe nos va a permitir comparar los datos de un mismo sensor en dos periodos de tiempo diferentes. Si elegimos la primera semana de julio, por ejemplo, como el inicio del periodo anterior, y el segundo periodo que vamos a comparar es la segunda semana de julio. Elegimos comparar 7 días y en el informe lo primero que vamos a ver es una gráfica en la que se ve con líneas punteadas azules el periodo anterior, es decir, la primera semana de julio, y en la línea roja vamos a ver los datos de la segunda semana de julio. A continuación vemos una tabla resumen de los datos de la gráfica y una gráfica con las diferencias en cada una de las horas entre los dos sensores. También podemos ver, si es un sensor incremental, las diferencias acumuladas. El siguiente informe del módulo de sensores sección comparación es el informe de comparación con perfil horario. Este informe lo que va a generar es un perfil horario, una línea base horaria, con la cual comparar un periodo que seleccionemos de estudio en el sensor. Vamos a probar con el sensor de industria y vamos a estudiar el periodo del 1 de agosto al 8 de agosto. Para ello vamos a tomar como referencia un perfil horario generado con los meses de junio y julio. Como vemos en esta gráfica, lo que ha hecho el perfil horario es crear un día tipo con los meses de junio y julio y lo va repitiendo continuamente en la gráfica. En azul podemos ver este perfil horario y en rojo los datos del 1 de agosto al 8 de agosto, que es nuestro periodo de estudio. A continuación podemos ver una gráfica con las diferencias entre el perfil horario y los datos reales y las diferencias acumuladas con el modelo. Podemos ver como aquí en el fin de semana, que está sombreado en gris, el perfil horario no se ajusta a los datos de consumo de este contador. Para ello podemos elegir otro tipo de perfil horario, como por ejemplo el semanal. Si el perfil horario diario lo que hacía era hacer un día tipo y repetirlo, lo que va a hacer el perfil horario semanal es coger una semana tipo con cada uno de los días de la semana diferentes y lo va a repetir en el tiempo. De esta forma, en los lunes, martes, miércoles, jueves y así sucesivamente van a ser cada uno diferentes. Así vemos cómo en el fin de semana, ahora sí que la línea base, el perfil horario, sí que se ajusta a el comportamiento que tiene este contador durante estos días de la semana. Hay otros tipos de perfiles horario que pueden generarse de forma configurable. Para ello, podemos elegir el tipo de agregación o los tipos de días que quiere hacer. Por ejemplo, en este caso, cogería todos los días de entre semana, de lunes a viernes, y haría un tipo de día con eso, y si hacemos 6-7, cogería el sábado y el domingo y haría un día tipo de fin de semana. Como aquí vemos que el domingo es ligeramente diferente del sábado porque tiene esta subida por la noche, podemos hacer que el sábado y el domingo sean diferentes. Así podemos tener una línea base con todos los días de la semana iguales y los sábados y domingos cada uno diferente. El siguiente informe, el de comparación de campos iguales, permite comparar varios sensores de la misma clase. En este caso vamos a coger un sensor de temperatura exterior y lo vamos a comparar con un sensor de temperatura interior. Como podemos observar, se puede ver una gráfica con los valores de los dos sensores, una tabla de resumen de la gráfica anterior
y una tabla de una gráfica con las diferencias entre un sensor y otro. El siguiente informe, el de comparación de campos diferentes, nos permite mezclar diferentes sensores de diferentes clases. En este caso vamos a coger temperatura, gas y agua. Como vemos, los sensores nos aparecen cada uno en una línea diferente y nos aparecen diferentes leyendas o diferentes escalas con cada una de las unidades de los sensores que hemos utilizado. En este caso, grados centígrados, kilovatios hora y metros cúbicos. El informe de análisis comparativo lo que nos permite realizar es un análisis de benchmarking o comparar diferentes sensores que pertenecen a un mismo tipo o una misma instalación. Por ejemplo, vamos a elegir estos 4 sensores y vamos a suponer que forman parte todos ellos de una red multi-site, multi-instalación. Si hacemos el estudio de todo el mes de julio, podemos ver cómo aparece una primera gráfica de máximos, medias y mínimas, con el valor máximo que se ha registrado entre todos los sensores, la media de todos ellos y el valor mínimo registrado en cualquiera de los sensores. Aquí tenemos a continuación los valores acumulados y una tabla resumen de valores máximos, mínimos y media. A continuación tenemos un diagrama de Pareto, que es un diagrama ordenado de mayor a menor consumo de las diferentes instalaciones, y una tabla en la cual podemos ver un resumen de los datos del diagrama anterior. Este informe tiene 2 particularidades que lo hacen especial. La primera de ellas es que podemos seleccionar cualquiera de los sensores y podemos destacarlo dentro de las gráficas y las tablas. Si elegimos ahora el contador del hotel, podemos ver cómo nos lo ha marcado en verde dentro de las gráficas de máximos, media y mínimos. Y vemos como en algunos momentos el valor del hotel coincide con el máximo, lo cual nos indica que es el sensor que en esa hora ha tenido el máximo consumo. La tabla, a su vez, también va a aparecer los datos de este sensor para poder compararlos con el resto de valores de los consumos agregados. También en el Pareto podemos ver cómo en este caso el sensor que hemos seleccionado aparece distinguido en verde, con lo cual es bastante más sencillo de poder distinguirlo cuando se hacen agregaciones de muchos sensores o cuando se copia esta imagen para poder incluirla en un informe en papel o en PDF. La siguiente característica que tiene este informe es que pueden aplicarse los ratios si estamos trabajando con ratios en las localizaciones. Seleccionamos, por ejemplo, el ratio de superficie y en este momento se le va a aplicar a cada una de las localizaciones la superficie que tiene configurada. Vemos como en este caso el sensor del hotel, que antes estaba por encima de la media, pasa a estar por debajo de la media porque tiene menos kilovatios hora por metros cuadrados que el resto de las instalaciones. Vemos también cómo las unidades pasan a ser todas de kilovatios hora a kilovatios hora por metros cuadrados, y en el Pareto, que antes estaba en una primera posición en el contador del hotel, pasa a estar en tercera posición. El siguiente informe que nos encontramos es el de valores generales. Al igual que el informe anterior, valores generales también puede realizarse aplicando los ratios de las localizaciones que tengamos configuradas en la red. De momento vamos a desactivarlo. Este informe permite elegir varias clases y poder ver y estudiar los diferentes consumos en una misma gráfica. En primer lugar tenemos la gráfica de cada uno de los sensores, la gráfica de valores acumulados y los valores máximos y mínimos de cada uno. Este informe tiene 2 peculiaridades también. La primera de ellas es que permite
añadir diferentes clases, siempre y cuando las unidades de medida sean las mismas que el del primer sensor seleccionado. Así vamos a seleccionar el gas y vamos a poder mezclar sensores de electricidad con sensores de gas. La segunda particularidad que tiene este informe es que podemos sumar diferentes medidas entre sí. Si hacemos la agregación suma, podemos generar una curva con la suma de todos los suministros que veíamos antes desagregados. Esta es una forma muy sencilla de poder ver los consumos totales de una serie de sensores sin tener que crear un sensor de procesado para ello. Además, esta agregación puede hacerse en total o puede hacerse por clase, de forma que podemos ver los consumos de todos los suministros de energía activa por un lado y todos los suministros de gas por otro, de forma desagregada. Finalmente, el informe de incrementos totales lo que nos va a permitir es hacer un estudio de la aportación de cada uno de los sensores al total de la medida. Como podemos ver, en primer lugar aparece un gráfico de barras con el consumo de cada uno de los sensores, seguido de un gráfico de tarta con el tanto por cien que aporta cada uno de los sensores al total. A continuación, tenemos un gráfico de barras apilado en el que podemos ver en cada una de las horas o días, dependiendo de la agregación que hacemos, la aportación al total del consumo, así como un gráfico apilado de barras de los incrementos acumulados. Para terminar, tenemos una tabla en la que se pueden ver un resumen tanto de los totales como del porcentaje que supone del total cada uno de los sensores. Al igual que el informe anterior, con incrementos totales también se pueden juntar diferentes clases que tengan las mismas unidades. Así pues, podemos poner varios sensores, uno de electricidad, otro de gas, por ejemplo, y podemos ver el consumo en tanto por ciento que tiene cada uno de ellos en el total de la instalación. En este vídeo hemos podido ver los diferentes informes que forman la sección de comparación del módulo de sensores.